Muchos de los que hacen esta marcha, inclusive yo, la que apoyamos es la ley del diputado Grosso, que es una ley la más abierta, la más moderna, usa una definición de humedales muy moderna, que tiene que ver con los nuevos resultados científicos y demás. Sí, señores. Sí. Después de tanto tiempo de ausencia, de tantas largas esperas y horas ¿Por qué? Si la semana pasada estuvo. Ah, pero yo no. Es verdad. Señoras y señores, con ustedes, Mundo Kowaleski, con Martín Kowaleski. Muchas gracias, Fede. ¿Cómo le va, Ayla? Lo extrañé mucho, 2 semanas Yo también, invernos, yo también. Como que acá, no sé si... Claro. Tienen que dejar de viajar y listo, Claro. se ven, digamos. Bueno, pero a veces Sencillo. no tienen responsabilidades que con el resto del planeta. Sencillo. El planeta también nos necesita, no solo ustedes. Nosotros no somos ese resentimiento de clase media. el Dios orejón del mío, tarro. Dios Sí, mío. chicos, quiero hacerles notar que es uno de los pocos lugares en el planeta donde no comparten el mate ustedes. Y Muy mal. Gracias. No está bien, porque es lo que dejó el COVID. Para mí ¿Qué es lo no. que dejó el COVID? Gracias. Pero a yo vengo de Mates viajar Neró. acá para Aparte allá es y mentira. en Brasil comparten el mate, es como muy loco, y acá hay lugares todavía que... Muy Sí, bolsonarista. pero acá le están... No, Brasil no, bueno, estaba con gente que no iba a votar ahora. Claro, claramente donde usted fue no van a- Sí, claro. Pero digo, acá lo están costeando a usted porque después viene gente y estos no tienen problema. Le digo, Es una mentira. cuestión... le digo que es una No, cuestión bueno. totalmente... No, está bien que sospechen, porque tienen miedo piel. de las enfermedades Y bueno, el tipo zoonóticas. viene del Amazonas. Aparte viene. venís de sí. Del Entiendo. Amazonas. Además me sientan un poco más lejos, estoy Sí, más sí, lejos sí. que otra gente vi, como de doble a la mesa, entiendo. Totalmente. Bueno, da igual. Estábamos hablando justamente, si alguien tiene que ganar el premio Ah, mira. a la mejor columna de ciencia por motivos por los Por cuales... escándalo. Escándalo. Uno de los motivos sería porque es una de las pocas columnas de ciencia que hay en la radiofonía argentina. Claro. Ah, por falta de competencia. Del NEA es la única. O sea, Del NEA seguramente sería la única. Un buen primer premio, porque no habría... Exacto, Claro. pero sin dudas, el premio a la columna de ciencia tiene que ser para el señor Martín Kowaleski. Sí. Fuerte la aplauso. Ah, mira. Y sería una excelente excusa para todo, bañarme, peinarme, acicalarme, Claro. esas cosas. Claro, ¿no? tendría que hacerlo para ir a recibir ese el lugar, premio. Porque ni en las conferencias hacemos eso. Pero bueno, Muy bien. hoy les quería hablar una cosa. ¿Les puedo hablar ya? Sí, mi No vida. va a haber news, no hay noticias hoy, pero quería concentrarme en un tema. Mañana es la acción plurinacional por los humedales, es una marcha en todo el país y en Corrientes también, por supuesto, que va a ser acá en Corrientes a las 4 de la tarde en Costanera Sur. Entonces nos vamos a juntar mucha gente a discutir un poco qué pasa con los humedales y pedir una ley que los conserve, ¿no? Entonces hoy en mi columna quería un poco charlar de qué es un humedal, por qué está bueno conservarlo desde un punto más Muy bien, me científico encantó. que solo lo político que está Y- atrás de Muy esta bien. marcha, que a veces no está el contenido de por qué. Incluso hay mucho, Martín, y creo que no sé si con tanto conocimiento, pero hay mucho pedido, digamos, incluso escuché de relatores de fútbol, hablando de la urgencia de la ley de humedales y demás. Ah, ¿posta? Sí, es como que hay una campaña fuerte, pero yo no sé qué tanto conocen o saben esto que vas a explicar, digamos. Sí, bueno, me imagino que lo saben, porque si no, no lo dirían, pero... Bien. No sé, bueno, Fito Páez lo sabe, él pidió por la ley de humedales. No sé Sí. tus relatores de fútbol. Si es San Lorenzo, seguramente lo sabe. Sí, Otros- seguramente, otros pero no. Fito sí, es cierto. Bueno, entonces, primero y principal, ¿qué es un humedal? ¿Qué es un humedal? Los humedales son áreas que permanecen bajo agua un tiempo del año o tienen los suelos muy saturados, ¿no? Como muy acuosos, ¿no? Por un periodo considerable de tiempo. Y esto engloba un montón de lugares, ¿no? Tenés muchas cosas que pueden ser consideradas humedales, pero lo más importante es que hay un factor, una característica que los une, que es el agua. Entonces, las características físicas, las plantas, los animales y todas las relaciones entre ellos están vinculadas a través del agua, que lo Mira. hace un lugar Claro. único, ¿no? ¿De dónde viene el agua de los humedales? ¿De dónde viene el agua de los humedales? Qué buena pregunta, Mayra. Sí. Bueno, puede venir del mar, de ríos, de lluvia, de napas subterráneas y demás. Lo que tiene de interesante los humedales es que uno puede ver a veces transiciones entre un ecosistema terrestre, como un bosque, una selva, y un ecosistema acuático, como es un mar gigante, qué sé yo. Y eso no es necesariamente un humedal. Un humedal es un ecosistema en sí mismo, con características propias y que sostiene un montón de cosas que vamos a ver qué son y por qué son tan importantes, ¿no? A nivel global hay unos 12 millones de kilómetros cuadrados de humedales en el planeta, Muy bien. que es un montón, es una cifra que no tiene mucho sentido, pero es un montón. Lo importante es que más del 30% de estos humedales desde los 70 se redujeron han desaparecido. O sea, es un ecosistema que a nivel global está desapareciendo. Claro. ¿Y cuáles son las principales amenazas que tienen los humedales? ¿Cuáles son las principales amenazas que ¿Cuáles tienen son? los Excelente humedales? pregunta. Bueno, la principal son cambios de suelo, ¿no? Por ejemplo, Sí. urbanización, un montón de cosas, imaginan que pasan acá, o se las puedo aclarar. Acá, urbanización sobre humedales es una,
tenemos Laguna Brava, múltiples lugares en Santa Ana, o sea, tenemos casas en Santa Ana que se han inundado porque están construidas en humedal, Claro. y a la pobre gente no le han avisado que generalmente muchos te lo venden lugares- cuando está seco y te dicen, mirá qué lindo acá, pero Sí, esto no es un lago del sur que no muchos sube. lugares hoy comunes en nuestra ciudad misma, ¿no? La famosa Laguna Seca y distintos barrios de nuestra ciudad eran humedales. Bueno, justamente, y lo son, pues Mira se inundan. Justamente, justamente cuando vos Poncho terminás Verde era un cuando arroyo. alguien te dice, vos no sos de acá, venís como acá. Y uno dice, ¿dónde vivís? Olla Seca, Laguna Muerta, Pozo del Alma, y vivís acá, porque decís, bueno, sin saberlo, digo, bueno, vos cada tanto te inundás. Claro. Porque te pusieron nombres de lugares inundables, ¿no? Algo había. Claro, y generalmente van a ver que en esos lugares viven más poblaciones más vulnerables o marginales, ¿no? Porque Sí. son lugares, tierras que no tienen mucho valor, claramente, porque ya sabemos que se inundan, salvo que el avance inmobiliario haga como pasó ahí como es en el Tigre con Nordelta, ¿no? Que hagan unos rellenos increíblemente fuertes y adecuados y que le puedan ganar tierra a los humedales y hacer construcciones que están a prueba de ha inundaciones sucedido en después. Santa Ana también. ¿Qué pasó? ¿Vas a denunciar algo? No, digo Ah. que ha sucedido. Mira. Que han rellenado, claro, Sí. No, esos, sí. esos rellenos destruyen, porque vos tenés que remover la tierra. Hemos visto a Santa Ana entrando como hay que remover la Hay un, tierra. hay un gran rellenan. amigo que realizó varias investigaciones al respecto y se llama el señor Ignacio Contreras. Nacho Contreras. Es Nacho Laguna. Mi compañero, Nacho Lagunas. Mi compañero en denuncias, pero bueno, no son en realidad denuncias, son investigaciones que hacemos Son y contamos investigaciones lo que pasa. Después, y han contribuido mucho. hay gente que lo pueden tomar a como esta pruebas situación. para hacer Tal denuncias. cual. Bueno, entonces, urbanización, deforestación también y rellenos, como decís vos, destruyen los humedales. También cuando se altera la dinámica del agua del humedal, ¿no? Podés extraer agua para tomar mucha o interceptarlo, desviarla. Pues si pones una rosal, vieron que hay que desviar los humedales, hacer pasar el agua de los humedales por ahí, o la usás para alguna otra industria. Ahí en Laguna Brava hay una industria de colorantes también, que usa el agua, saca, va a ponerla de colores. O sea, y esto no es un secreto. Si ustedes ven en Google Earth y empiezan a pasar los días, van a ver que a veces se ve verde, a veces rojo, porque es el color que tira la laguna la empresa esta del agua, ¿no? Después Rojo te tira. un día rojo, un día verde, depende del colorante que esté limpiando los tanques. También hay extracciones, ¿no? Cuando también los peces se pueden extraer y a extraer peces de algunos humedales, podés destruir el humedal, maderas, cuando modificás todo el humedal para hacer pasturas, como pasa en el delta. Los contaminás, ¿no? Por la industria agrícola ganadera, usás herbicidas y demás, van hacia los lugares con agua y se contaminan. Puede haber una contaminación más doméstica también, que es, por ejemplo, cuando quisieron hacer este proyecto de basural en un estero ahí Sí. en Santa Ana, que suspendió. Sí, sí, sí. La otra es ahora lo que lo están tratando de hacer, donde confluye el Riachuelito de Rachuelo, que es creo que depende de San Luis del Palmar, que es otro humedal que se inunda. O sea, imagínense nada más allá que los basurales así abiertos hoy se discuten un poco, cómo hacerlos, cómo disminuir su impacto. Si lo haces en un lugar que se inunda, es una porquería, porque... Claro. Y esto pasa cada vez que hay acciones de seca, pasan estos avances rápidos sobre tierras que después, bueno, no, hay que mirar un mapa, tener una evaluación de impacto ambiental decente y legal, y que venga alguien que sepa, como Nacho, y te diga solamente, mira, en este lugar el agua hace esto, nada más. O sea, no. Y saber que ahí por ahí no te conviene construir, no te conviene meter un basural y demás. Claro. Pero bueno, basura también es otro problema. También tenemos introducción de especies exóticas invasoras, básicamente pueden ser animales que destruyen algunos humedales, o pueden ser acá pinos o eucaliptos. Cuando se introducen en demasía, los pinos chupan mucha agua, y si van a ver que los pinos acá en Corrientes se dan muy bien en suelos arenosos, ¿no? Como son estos pastizales que hay cada vez más de Ituzaingó hacia el río Uruguay. Lo que pasa es que el pino también chupa mucho agua, y si lo ponen cerca de una laguna, de repente la laguna se empieza a secar. ¿Por qué? No aguanta el agua que necesitan, ¿no? Entonces eso modifica un humedal, y ha pasado que hubo que trasladar animales como ciervos de los pantanos o venado de las pampas de estas lagunas que los pinos secaban. Claro. Claro, ¿no? porque no soportan los... No, y otra vez no quiero decir que poner pinos está mal, sino que hay que hacerlo con cuidado. O sea, si tenés una laguna al lado que querés conservar, bueno, poner menos pinos o ponerlo más lejos o distribuir un poco tu explotación, ¿no? Que la ley de humedales va tratando de corregir estas cosas, la propuesta. Entonces, en Argentina, algunos lugares afectados emblemáticos son el Delta del Paraná, que ya vimos los incendios que hay todos los días, Sí. la situación de Rosario. Lo que le pasa al Delta del Paraná es que está sufriendo un proceso de pampeanización. Eso quiere decir que es un ambiente que es, nada, un pastizal de humedal, Sí. que lo están transformando en una especie de pampa para poner ganado. Entonces, se quema, se rellena y se meten pastos para que el ganado crezca,
y se está tratando de recrear el ambiente de las pampas, que era tan bueno para el ganado, porque ahí se está usando para la soja. Entonces empieza a correr el límite del ganado hacia lugares donde no había ganado antes. Los glaciares también son humedales que están siendo destruidos básicamente por la industria megaminera, ¿no? Que utiliza, generalmente está puesto cerca de glaciares porque buscan minerales muy altos y sacan agua de los glaciares, que los derriten más rápido, los rompen y después largan, hacen estas piletas de contaminantes, si es de oro con mercurio y demás, que ya vimos que en Pascua de Lama ya se rompió una, que se rompió en Catamarca, o sea, sabemos lo que te dijimos pasó. Increíblemente, hubo una propuesta de ley de glaciares, una ley que había propuesto Miguel Bonazo en su época, y fue vetada, por las mismas razones que está siendo vetada la ley de humedales, ¿no? Porque en ese momento había sido muy fuerte la entrada de empresas como la que promovía Pascua Lama y otras mineras, bueno, eso. Miguel Bonazo siempre muy activo en ese sentido, Sí, digamos, pero bueno. se la vetaron a nivel ejecutivo en todos lados, ¿no? Obviamente. Ahora tenemos el problema de las lagunas altoandinas en Salta, Jujuy y Catamarca, donde son humedales porque abajo de esas salinas hay agua, y esas están avanzando y van a ser destruidas con la industria del litio, ¿no? También. Claro. Y el problema es otra vez, no estamos en contra de que saques el litio, sino tratemos de sacarlo de forma sustentable, claro. Ganemos un poco menos o más despacio y vamos tratando de hacer una cosa más sustentable en el tiempo. Bueno, los ríos también y sus costas se han afectado de muchas maneras, por mineras también en algunos lugares o proyectos hidroeléctricos. En toda la región del Comahue, que es en Neuquén, el norte de Patagonia, se secaron todas las lagunas para irrigación de cultivos, es una zona muy seca para cultivar. Y el caso de las turberas no sé si conocen, que hay en el norte de, bueno, que acá en el norte de nuestro continente, pero también en Tierra del Fuego. Grupo tropical. Suena al grupo tropical turbera, pero turbera es... La turbera. La turbera, espera. No, era cosa turdera, ¿no? ¿Cómo era? Rita Turdera. No se corte con esta gente que le dice estas vos cosas. seguís. No, pero yo descanso un poco así, no pienso tanto. No, mucho de lo que me estás diciendo me da a entender o me hace pensar de que hay muchos de estos incendios que estamos viendo en distintos puntos del país que no son accidentales. No, claro que no. Más bien son programados. Exactamente. Ahora al final de la columna vamos a discutir un poquito de eso y por qué es importante una ley que proteja a los humedales de esas cosas, ¿no? Bueno, para los que no saben, turberas es una acumulación de materia orgánica que no se termina de degradar y está apoyada muchas veces en superficies de agua. Y si uno camina en Tierra del Fuego en estas turberas es como que es un gran colchón, ¿no? Y lo que se usa a veces se saca el agua de abajo y se seca la turbera, o se usa lo de arriba como material orgánico para cultivo también, ¿no? Porque es todo una gran capa de humus en descomposición. Y está así en ese grado de semidescomposición porque el clima es muy frío en esos lugares, entonces no llega a terminar el proceso rápidamente. Entonces, ¿por qué es importante conservar los humedales? ¿Por qué es importante conservar los humedales? Porfi, una buena pregunta, muy buena pregunta. Me está copiando de Mayra. Sí. Ayer tiré una, Martín, me hubieras visto. A ver. Estuve re orgulloso. No sé qué era, pero estuvo genial. Profunda, pero estuvo genial. Sí. A dos cantantes, le llegó al alma a los cantantes. Acá no se le está ocurriendo nada, hoy está apagado. Porque generalmente. Yo lo estoy escuchando con suma atención. Hay gente que tira conocimientos, viste, los gurúes, por eso, una enseñanza por semana. Sí. Claro, no puede estar tampoco todo el tiempo. No, parte de la enseñanza es la paciencia de esperar. Claro. La gurú gracias por lo de ayer, esperaremos la próxima semana un nuevo mensaje. Cuando se ilumine otra vez. Lo importante es estar atento como fiel seguidor. Y ser usted, partícipe de la situación. ¿Es usted el jefe de los mini super? Sí. Muy bien, continuemos. ¿Por qué es importante preservarlos? ¿Por qué es importante? Entonces, ¿por qué queremos esta locura con conservar los humedales? ¿Qué pasa? ¿En qué nos beneficia que tienen? Bueno, primero tienen y guardan diversidad biológica, ¿no? Muchas especies de flora y fauna viven ahí y dependen específicamente del agua y los humedales para vivir. Hay especies migratorias amenazadas, particularmente aves, que usan los humedales para parar cuando van del hemisferio norte al hemisferio sur, van y duermen en un humedal, pasan una temporada y van entre humedales, se van moviendo entre humedales, que hace mucho tiempo lo hacen, que si se los destruyes o se los cambias, van a pasar volando y literalmente morir en algún lugar, ¿no? Pues son años de evolución para llegar a parar en lugares del mundo, no sé, vienen volando de algún humedal de Canadá a un humedal Liberá o así y demás, o más chiquita en Córdoba y demás. Una pregunta que me traslada a la gente de San Nicolás que nos está escuchando. Mira, le mandamos un saludo. Saludos. Turba no es el piso de Malvinas, dice. También, es el piso de turbera que está en esos climas del sur. O sea, yo dije ejemplo Tierra del Fuego, pero las Islas Malvinas también tienen turberas, o si estás en el norte de Canadá o el norte de Siberia, en esos climas fríos, pasa eso, vos tenés material orgánico que se empieza a descomponer en capas, pero como tarda tanto en descomponerse porque el clima es frío, no tiene calor,
Se empiezan a acumular y a hacer como una capa lenta de descomposición, que es como esa cosa acolchonada, que sirve ponerle para cultivo, y que abajo protege una capa de agua que algunos la usan y entonces se drena. Pero sí, es turbera la... Muchas gracias, profe. Acá también estamos llenos de humo, dice. ¿En dónde? ¿San Nicolás? San Nicolás. ¿El portal San Nicolás? ¿Acá? No, en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Sí, no, está tremendo. Y el mapa de gases de esa zona dio que habían pasado los límites sostenibles para la vida humana de dióxido de nitrógeno. Tremendo. Bueno, espero que no sea una mala noticia también, pero... Bueno, en Rosario están pidiendo usar barbijos en las casas, algo que no había pasado en toda la pandemia. Te están desalentando a hacer actividad física. O sea, no te piden que no hagas actividad física, sobre todo en distintos momentos, porque dice que no podés. Por eso muchos queremos ir ahí. Muy bien. En Rosario hay mucho humo. Por eso muchos queremos ir ahí. Todos queremos ir a Rosario, entonces. ¿Ustedes dónde? Bueno, compramos una bicicleta fija para hacer. Tremendos son, qué bárbaro. No, pero esto sí es verdad. No, pero es verdad. Asombroso que la gente tenga que usar barbijo dentro de la casa. Algo que no había pasado ni en pandemia. Claro. ¿No? Bueno, y también algunos humedales tienen especies endémicas. Eso quiere decir que hay especies de animales y plantas que solo se dan en los humedales. Si se destruye un humedal, desaparece esa especie de toda la faz de la tierra. Otras, porque es importante también, amortiguan inundaciones. Los humedales son como una gran especie de esponja que cuando viene un montón de lluvia o mucha agua en los caudales de río, absorbe el agua, como por ejemplo el Liberado, como por ejemplo el Pantanal, acá nomás, absorbe el agua y regula la velocidad y el caudal al que lo larga. Si vos sacás esa esponja del medio, va a pasar todo de largo y va a pasar como pasa cuando deforestás en algunos ríos de montaña, que bajo todo el agua de golpe, ¿no? Entonces, ese efecto de inundaciones no lo va a tener más, de contener inundaciones, y acá tenemos uno tremendo, que es el Pantanal, que también está siendo atacado fuertemente y que controla todo el caudal de agua del río Paraguay, que desemboca acá en el Paraná. Otro importante es que mitiga el cambio climático, ¿no? Estos grandes humedales tienen un montón de vegetación que son sumideros de dióxido de carbono. Entonces, esta grande superficie de humedales por todo el planeta hacen que la proporción de gases de efecto invernadero sea menor, entonces que nos estemos salvando un poco más de esta cosa que es el calentamiento global que nos está acabando de a poco. Entonces, la importancia de sostener esto es que nos ayuda a bajar la cantidad de gases de efecto invernadero que está en la atmósfera. Además, abastecen agua a un montón de lugares que sacan agua a estos humedales, ¿no? Nosotros sacamos agua de un río, gente saca agua de lagunas y demás, o los usan para desechar. Tienen importantes valores culturales, ¿no? Históricamente estos lugares con agua es donde la gente se asentaba. Sí. La gente viajaba y se quedaba al lado de una laguna, al lado de un río y demás. Entonces, cuando destruís un humedal y lo secás, la gente se va a ir de ese lugar, se va a movilizar a otros lugares y vas a perder un montón de historia y lugares. Hay muchos sitios arqueológicos, históricos asociados a humedales en cualquier lugar que vaya, ¿no? Perú, Bolivia, México, Argentina y demás. Además proveen alimentos todo el tiempo, como por ejemplo peces y otros animales que andan por ahí, medicinas históricamente, hay un montón de cosas, hay forraje para animales, ¿no? Si se sostiene bien en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de las costas marinas, donde hay manglares o marismas, que son como especies de cavidades de agua salobre entre la playa y el resto de la tierra, sí. Cuando vienen grandes olas y demás, frenan esas grandes tormentas y hacen que esas olas no entren en donde hay gente y demás, ¿no? Acá no hay muchos manglares, pero sobre el Pacífico, en Ecuador y otros lugares hay manglares, o en el norte de Colombia. Además, obviamente, recreación y turismo. Acabamos de ver en pocos años cómo Iberá se transformó en un centro de atracción nacional e internacional. Viene de todo el mundo a ver Iberá. Y es un humedal. O sea, antes vos decías, no hay nada como Iguazú, ¿no? Con su selva, su diversidad. Claro. Ahora venís a un humedal que tiene una diversidad de pájaros que no envidia nada a la gente, a la selva y demás. Es más, era un lugar de tránsito hacia cataratas, Iberá, y hoy pasa a ser un lugar central. Para ser un destino elegido por mucha gente, ¿no? Y además trae prosperidad a la gente que va alrededor, ¿no? Turísticamente, sin inversiones y demás. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina un 21% del territorio argentino son humedales, ¿no? Tenemos obviamente deltas, esteros, bañados, llanuras, inundación de los ríos, lagunas, turberas, como Malvinas y demás, todas las costas marinas, las lagunas ahí en Jujuy y Salta. Hay 23 que son declarados como están protegidos en Argentina, y hay algunos que son muy importantes, como por ejemplo los humedales de la península Valdés, de Chubut, que es un patrimonio natural de la humanidad. Tenés laguna de Pozuelos de Jujuy, que ahí es la única laguna del mundo donde van té flamencos de estos rosados, que también es declarado Monumento de la Humanidad. Tenés Estero de Liberá, que es un parque nacional, los Palmares de Enterrico, que son parque nacional. Bueno, algunos están siendo protegidos y demás. Entonces lo que está pasando es que hace 10 años que a alguien se le ocurrió hacer una ley para proteger los humedales, como si fuera un ecosistema, como estamos viendo, propio, con sus características, como le mismo proteger un bosque u otra cosa, ¿no? Claro. Entonces se empezó a hacer la ley esta, y obviamente se está cajoneando, porque hay fuertes lobbies
de poder que están diciendo que una ley de humedad, lo mismo que sean con los bosques, que una ley de bosque, una ley de humedales, lo que va a hacer es detener la producción y frenar la producción del país, etcétera, cuando ninguna de estas leyes, en ninguna parte frena la producción, sino que la regula. La regula para hacerla sustentable de acá a las próximas generaciones que nos van a seguir a nosotros. Entonces, necesitamos que esa ley salga. Otra vez entró comisiones la ley que el año pasado perdió, ¿cómo se llama? Cuando pierde coso parlamentario. Estado parlamentario. Estado parlamentario, porque la última que casi salía, ahora entró otra vez y empezó a circular otra vez, y entonces está habiendo toda otra movida en todo el país para impulsar y apoyar esta ley. Hay varias leyes propuestas, hay 10. Muchos de los que hacen esta marcha, inclusive yo, la que apoyamos es la ley del diputado Grosso, que es una ley la más abierta, la más moderna, usa una definición de humedales muy moderna, que tiene que ver con los nuevos resultados científicos y demás, que se enfrenta a algunas propuestas por unas provincias que usan definiciones más antiguas, que lo que hace es disminuir la cantidad de áreas a proteger, con esta idea de que vas a parar la producción, ¿no? Y es importante decir eso, o sea, obviamente este tipo de leyes lo que trata de frenar es los agronegocios y la destrucción masiva de ambientes para favorecer la producción de unos pocos. Sino lo que trata de hacer es regular para que toda esta gente, los grandes productores y los más chicos, tengan un acceso equilibrado a un ambiente que es de todos. No podés destruir un estero, una laguna, un río, porque el río tomamos agua todos, o sea, es de todo. Entonces, esas leyes son muy importantes, y hasta que no salga la ley, hasta que esa ley no termine de salir, lo que estamos pidiendo también, o no sé si estamos pidiendo, yo estoy pidiendo, es que haya una moratoria para intervención y destrucción de humedales. Paremos de destruir, porque ahora, claro, mientras esta ley se empieza a alargar, están todos avanzando, destruyendo. Entonces, habría que hacer una moratoria y decir, bueno, paren todos. Claro. Entonces, cuando vos parás todas las actividades, hasta los otros decís, bueno, saquen la ley porque tengo que seguir trabajando. Entonces, eso, que haya fuertes multas para los que destruyen humedales, que la ley tiene que contener fuertes multas, un presupuesto, perspectiva de género y un montón de cosas que aseguren la protección de los ambientes y la diversidad de estos ambientes sean protegidos en el tiempo. Así que, por esto, es una buena razón para salir a marchar, ¿no? Frente a a políticos que nos están gobernando, que están cajoneando, frenando esto, que es un beneficio para todos, es una buena razón para unirnos todos y salir a pedir algo que es de todos, ¿no? Hacer un poco de desobediencia civil y protesta popular para que nos escuchen los políticos y digan, bueno, mira, a la gente le importa, vamos a ver si entonces impulsamos un poco esta ley y porque no estamos pidiendo nada extraordinario, loco. ¿no? Así que bueno, a los que quieran participar, los esperamos mañana en la Costanera Sur, de 16 a 18, vamos a andar caminando por ahí, a los que quieran. Va a haber una marcha hasta el puente, no se va a cortar el puente, no se preocupen, va a ser esto que se llama desobediencia civil pacífica, que es hacer una demostración pacífica para contarle al resto de la sociedad lo que está pasando, convencerlos y sumar más gente a esta pelea por la conservación del ambiente de nuestro planeta. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso para Martín.